El tema de hoy es tipo de acciones en una sociedad. ¿Qué son? Son cada una de las partes en las cuales se divide el capital en la sociedad anónima. De hecho, son consideradas títulos valores que van a determinar conforme a la cantidad que posee cada accionista, cuántos beneficios recibirá y qué participación tendrán en la empresa. La acción confiere un porcentaje de la propiedad de la empresa al accionista, en la misma proporción de la cantidad de acciones que posee. Tipos de acciones. Los tipos de acciones en una sociedad anónima son varios, ya que cada una de estas demuestran los derechos que tienen los accionistas para con la sociedad, los aportes de distintas clases que realizan los accionistas para con la empresa les confiere derechos. Estos derechos pueden ser del mismo tipo económico o del tipo político. Los derechos del tipo económico están dados por permitir al accionista en ser el partícipe de los dividendos de la empresa en cada ejercicio. Los derechos del índole político son aquellos en que el accionista puede participar en la toma de decisiones en las asambleas del consejo de accionistas de la empresa. Estos derechos hacen que las diferentes acciones que componen una sociedad anónima se diferencien entre sí. Todas las acciones de una sociedad anónima no son iguales ni confieren los mismos derechos a los accionistas que las poseen. Esto queda estipulado por los estatutos de la empresa y por la ley. En este punto hablamos sobre los tipos de acciones. Como primer tipo de acción es el tipo de acción con valor nominal. Este tipo de acción es diferente de las demás acciones, ya que la ganancia que le otorga al accionista es en base al valor nominal, siendo el valor asignado por los socios en los estatutos. Existen diferencias en los métodos técnicos para calcular el valor de la acción para negociarla o venderla, diferente a la forma de calcular las acciones de valor contable y de acciones de valor de mercado. Por otro punto tenemos acciones de valor contable. Es el tipo de acción en que su valor va a depender de la fórmula matemática realizada por un contador de la empresa. Dicha fórmula considera el patrimonio, los pasivos totales, los activos de la sociedad como forma de definir las ganancias netas, la que se divide por el número de acciones emitido, dando como resultado el valor de las acciones contables. Acciones ordinarias. Se trata de los títulos negociados en el mercado de valores. Otorgan una participación en utilidades de la empresa. El precio de dichas acciones en el mercado varían y son vendidas para buscar financiación o captar fondos. Acciones de capital. Estas acciones emitidas o en todo caso se otorgan a los socios que aportan capital, dinero o especie. Los titulares de las acciones deben ser socios de la sociedad accediendo a todos los derechos. Tenemos también la acción privilegiada. Estas acciones pagan en base a lo aportado por el socio y su relación con sociedades por acciones simplificadas. Dispone de beneficios políticos. El pago de utilidades que generan pueden ser acumulables durante 5 años y pagan su dividendo adicional a cada acción entre un 3 y 4%, pudiendo ser establecido antes y se lo llama dividendo propietario. Tenemos acciones de valor de mercado. Este tipo de acciones, su diferencia respecto a las otras acciones reside en el cálculo de valor. Se apoya en la ponderación de la empresa en general y en el goodwill y factores del mercado, lo que establece una fórmula de evaluadores que valoran la empresa íntegramente. Acciones preferentes y sin derecho a voto. Suelen ser ofrecidas a inversionistas al requerir liquidez, otorgar beneficios especiales ya que el dinero generado permite reinvertirlo. El pago de estas acciones se da luego de ser pagadas las acciones privilegiadas. Este tipo de acciones no reconocen a los socios propietarios accionistas, de las mismas no dando derecho a ni voz ni a voto. Acciones nominativas. Dicho activo financiero figura a nombre de cierta persona. Este tipo de acciones exige un endoso, una entrega
y a la inscripción en el libro de socios. Por último tenemos las acciones de industria. Este tipo de acciones se diferencian en que no otorga el título de socio en la sociedad comercial ni derecho ni voz ni de voto, salvo que el aporte se estime en su valor y paguen por completo, aunque asigna el derecho al pago de dinero. Tipos de acciones en SAS. Si son emprendedores, deben conocer los diferentes aspectos jurídicos de su emprendimiento. La sociedad por acciones simplificada SAS se trata de una de las instituciones jurídicas que permiten realizar diversas actividades empresariales. Como punto tenemos características de las sociedades por acciones simplificadas, SAS. 1. Poder ser situada por una o varias personas naturales o jurídicas. La responsabilidad de los accionistas es limitada conforme el monto de sus aportes. La personería jurídica se adquiere al registrarse la sociedad en el registro mercantil. Flexibilidad para establecer las reglas en base a las necesidades de la sociedad. Poder establecer diferentes tipos de acciones. El crear acciones le permite a la SAS constituir su patrimonio y buscar financiación de inversionistas. Las acciones equivalen el grado a la partición que tiene el socio en la sociedad, recibiendo ciertos derechos como accionista. El SAS puede emitir en los siguientes tipos de acciones: acciones ordinarias, acciones como dividendo preferencial sin derecho a voto, acciones con voto múltiple, acciones privilegiadas, acciones como dividendo fijo y acciones de pago. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Melissa Ciprián Lazarte. Tengo el IC 72523126. En esta oportunidad vengo a exponerles sobre las acciones en sociedad. Mi grupo ya ha expuesto detalladamente sobre lo que es este tipo de acciones, qué es la variación, qué son las acciones. Bueno, yo quiero acotar un poco más sobre esto. Las acciones son las partes, en la forma en cómo se divide el capital social, las partes en cómo se divide el capital social de una empresa. Hay tipos, entre ellas están las ordinarias, que serían las más comunes, las preferentes y las sin voto. En las preferentes se podría acotar un poco más, que serían tendrían como que podría hacerse las acciones VIP, los podría llamar así. ¿Por qué? Porque tienen voz y voto, pueden acotar a la empresa, pueden direccionar, emitir funciones o dirigir en la misma. Fuera de ello, en el tema de dividendos, la repartición de dividendos están puestos como en primera línea. ¿Y qué son los dividendos? Son las partes de la ganancia de las empresas. Eso ya lo sabemos. ¿Qué podría decirse? Por ejemplo, en el caso del capital social, si hablamos del tema de las acciones, es el valor que posee la empresa. Esto se ve dentro de cómo se llama, de la aportación que haya realizado los socios y la nueva aportación que también se haya dado. Por ejemplo, en este caso, un ejemplo pequeño, mi persona tuvo varias empresas, porque de verdad me gusta el tema del emprendimiento, y la última fue un salón de belleza, en la cual estuvimos 4 socios, reparticiones iguales, 25% cada uno. Las acciones eran iguales por tal cual motivo. Entonces, el capital social se dividía de la misma manera. Entonces, la aportación tenía que haber sido de igual forma. En este caso se dio por el tema de que supuestamente se dio aportación de 4.000 soles por cada socio, y se dio como también aportaciones no dinerarias, que serían inmuebles, o sea, laptops, se podría decir una carpeta que es parte que se puede dar
como aportación de una empresa, en este caso. Por ejemplo, aquí tengo una, a ver, en la empresa, esta es una constitución de una empresa, no se ve bien, bueno, en este caso es un EIRL. En este caso, la aportación, por ejemplo, se ha dado por 2.000 soles y la mayor aportaciones han sido de no dinerarias, son solo bienes, andamios metálicos, ángulos, diferentes, ¿cómo se llama? Y bienes que, como menciono, no han sido dinerarios, aportados como parte del capital de la empresa representado. Entonces, son asignados, es un bien para un precio del mercado, en este caso, ¿no? ¿Cómo se llama? La empresa se llama Importaciones Angelito. Bueno, esto me lo llegaron a poder prestar. Que era la constitución de la empresa de mi empresa, a la que justo le había comentado. Bueno, no pude llegar a conseguirla, pero bueno, con eso sí pude lograr por lo menos un poco sacar el tema de las aportaciones que da cada socio a una empresa, y estas, dependiendo, se dan las acciones a las mismas. Por ejemplo, si un socio A, un socio B, por ejemplo, el socio A aporta 2.000 soles y el socio B aporta 3.000 soles, esta se ve diferenciado en las acciones. ¿Por qué? Porque el valor de las acciones, por ejemplo, si las acciones valen 100 soles, estas se ven reflejadas en la cantidad de cuánto está comprando el socio. Por ejemplo, si yo soy socio A, que tengo 2.000 soles y mi socio tiene 3.000 soles, él va a tener más acciones que yo, de por sí, porque tiene mucho más cantidad de dinero para comprar las acciones. Es así como se maneja ese tipo de cosas. Uno de los puntos que podía dar era el crecimiento de los dividendos, calcular los dividendos. Voy a tomar dos ejemplos. En uno de ellos está, aquí tengo ¿cómo se llama? Aquí tengo, es lo de, a ver, el enunciado sería el siguiente. Bueno, no sé si puede verlo aquí, es bueno. Huntley Corporation acaba de pagar un dividendo de $3 por acción. El dividendo de esta empresa crece con una tasa constante de 8% anual. Con base en esta información, ¿cuál será el dividendo en 5 años? En este caso, en este enunciado, quieren saber en 5 años cuánto va a valer el dividendo, cuánto dividendo, o sea, cuánta ganancia va a haber en el tema de la empresa en 5 años. Es súper fácil. En este caso la fórmula sería ¿cómo se llama? El enunciado del dividendo de recién pagado sería, a ver, ¿cómo les podría escribir? Bueno, sería sería el D con el del 0, el del recién pagado por el 0, entre paréntesis sería el 1 más la tasa de crecimiento, cierre paréntesis, sobre el tiempo, que es el tiempo que queremos saber de cada al periodo de 5 años. Entonces, tenemos el dividendo recién pagado, que sería, a ver, dividendo recién pagado serían $3. Necesitaríamos la tasa de crecimiento, que sería el 8% anual.
Entonces, con eso tendríamos el dividendo recién pagado del $3 por 1 más el 8% sería 0.08 por, cierro paréntesis, sobre 5, porque son los años que queremos saber, que daría todo esto un total de 4.41, que sería en el año 5. En el periodo 5 se tendría este dividendo de 4.41. Con esto se calcula el precio. ¿Qué nos sirve con esto? ¿Por qué lo hago antes de calcular? En realidad lo que queríamos es el precio de la acción, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hago eso? Porque con eso vamos a calcular el precio de la acción. En otro ejemplo, que está por aquí, que tengo el enunciado por aquí, se dice, suponga una acción la cual nos paga recientemente un dividendo de $2.3. La tasa de los accionistas sobre esta acción es de 13% y tiene un dividendo con una tasa de crecimiento de 5%. ¿Cuál es el precio de la acción en el día de hoy? Esta vez quiero saber el día de hoy. ¿Cuánto vale la acción en el día de hoy? Entonces, ¿cómo sería? El precio de la acción en el modelo de crecimiento de los dividendos. Eso es ahorita lo que vamos a hacer en el proceso. Se plantea es P con el 0, que sería, ¿por qué el 0? El precio es acción de hoy, inicial. P1, acción de 1, o sea, acción en un periodo 1. Por eso lo menciono. El dividendo recién pagado, lo sabemos, la tasa de crecimiento, lo que necesitamos, y la tasa de rendimiento o el tasa de descuento por accionistas. Acá menciona, nos pide el precio de acción de hoy, que sería igual al, ¿cómo se llama? Después el 2.3 sería el dividendo recién pagado, paréntesis, 1 más la tasa de crecimiento, que sería 0.05, porque son 5%, entonces lo ponemos en 0.05, sobre la tasa de rendimiento o la tasa de descuento, que se le podría decir, menos nuevamente la tasa de crecimiento de 0.05. Esto nos daría un total de 30,19, que sería el valor de la acción de hoy, ¿cómo se llama? El 30.19, lo que se suponía en el enunciado. Con esto, cabe resaltar ¿con qué nos ayuda el tema de saber las acciones? Un poco enfocándonos en el tema de esto, del tema de las empresas. Cuando yo tuve el tema de la empresa del salón de belleza, el tema de la repartición, al ser igualitaria, no había un representante con diferenciación de acciones, porque eso es lo que tendría que haber. O sea, tendría que haber en una empresa, para que haber una cabeza. Para tal caso, yo era la gerente general, sí es cierto, pero al tener las reparticiones de acciones igualitarias y tener unas acciones en las que todos tenían voz y voto, en la empresa siempre habían variables porque siempre habían puntos de vista y opiniones diferentes. Era mucho más complicado llevar un margen o una forma de lidiar con algunos problemas y algunas condiciones. Tomo como ejemplo esto porque después de varios conflictos, se dio el punto en venta. Compraron mis acciones, compraron mi 25% de la empresa. En ese momento compraron la empresa dependiendo de cómo estaba ella. Ojo, si a mí me hubiesen comprado mis acciones en el momento en el que la empresa estaba en su vida, eso es muy importante. El tema de las acciones, comprar acciones en una bolsa porque se compra, se sabe muy bien claro que las empresas, la única forma de
comprar y vender eso en la bolsa de valores es dependiendo el estado en el que se encuentra una empresa. Eso es variable. La compra de acciones es, uno no sabe en cómo va a estar una empresa de aquí a un tiempo. Eso es, nadie sabía, por ejemplo, que las empresas farmacéuticas iban a ser hoy por hoy una de las empresas también que tienen mucho elevaciones en ganancias, en dividendos. ¿Por qué? Por un premio de la pandemia. Esto si es cierto, el tema de la empresa se ve afectada por su entorno, sus amenazas, el exterior de esto es súper importante al ver si deseamos vender o comprar acciones. Porque doy mención a esto porque si en una empresa, si nosotros deseamos comprar acciones, necesitamos ver en qué posición se encuentra la empresa y en qué posición se encuentra la zona, el lugar donde se encuentra la empresa, donde se encuentran las empresas y en qué situación se encuentra políticamente. Y ahora, como se ve, es increíble, más que todo en el tema económico y hasta el tema de la salud, que es súper importante. El tema de la salud ha cerrado miles de empresas, ha quebrado miles de empresas. Mucha gente ha perdido mucho dinero en inversiones por compras de acciones en empresas que se han ido en bancarrota porque simplemente nos han dado los frutos que esperaban por una simple diferenciación, un virus que no se veía venir y que no esperaba mucha gente. Entonces, con esto cabe recalcar que la variación de acciones, así sean preferentes o sin voto o cualquier tipo, el tema de la inversión de esta va a ser exactamente igual. Sí es cierto, tú inviertes una cantidad de dinero diferenciado a otro eh, en diferentes tipos de empresas. Hay empresas que sí es verdad, no, su margen su línea de crecimiento y de la misma forma en la que pueden bajar es muy pequeña y sus acciones son muy caras. Su valor, su valor en la bolsa de valores es muy alta por este mismo, por esta misma, porque no es variable como otras empresas. Es ahí donde está la jugada. Mucha gente se dedica a esto, cómo se llama, a comprar acciones en la bolsa de valores, porque puede ser muy rentable si es que sabes hacerlo, o no muy rentable si es que simplemente no, a veces no tienes suerte o simplemente no sabes hacerlo. Con esto cabe notar que con pequeños ejercicios o con pequeñas fórmulas podemos ver cuánto de ganancia podemos tener en un tiempo determinado, pero esto se ve afectado por, como ya les dije, diferentes tipos de amenazas, porque no tiene nada que ver con directamente, internamente de la empresa, sino fuera de ella, del entorno de ella, en el exterior, que así sea, en este caso, una pandemia o política, o simplemente, no lo sé, desinformación. La desinformación, eso sí, es súper importante, la desinformación que se puede dar, en el que, por ejemplo, ha pasado casos en el que empresas han ido a la bancarrota simplemente por la vociferación de miembros de estas mismas en la que dicen que esta empresa no, esta empresa en muy poco tiempo se va a ir de picada y automáticamente la gente empieza a sacar sus dividendos, empiezan a quitar todas sus inversiones y automáticamente sí es cierto, se fue a la bancarrota, pero no porque ellos pensaron, no porque la empresa esté mal, en una mala situación, sino porque al final, eh, por una vociferación de esta misma, se termina quebrando una empresa.
Así que hay muchas formas en las que las acciones se ven muy perjudicadas y se ven reflejadas en el entorno de hoy y en cómo se deben manejar. Sé que el tema era la acciones en sociedad, que es el tema de las empresas. Es súper simple, el tema de la sociedad es la aportación que cada socio da, sea por diferenciación, compra de acciones, a mayor cantidad de dinero, aportes, a mayor cantidad de acciones se da, siempre recomendaría que haya una diferenciación, así sea de 1%, para que así exista una jerarquía en una empresa, lo digo por experiencia. Entonces, nada, eso sería todo, maestra. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Como último punto tenemos las conclusiones. Conociendo los tipos de acciones que existen dentro de una sociedad, pueden conocer el tipo de socio accionista que pueden ser y que necesitan para acceder a cada una de ellas a la hora de ingresar a una sociedad. Las sociedades por acciones simplificadas van dirigidas hacia una tendencia reinante que tienden a simplificar la normativa para la creación de una empresa, buscando de igual forma una mayor autonomía e independencia de la voluntad privada. Con este tipo de sociedad se busca asegurar la introducción de las pequeñas y medianas empresas a la formalización del empleo y que éstas estén sujetas a una reglamentación jurídica menos rigurosa. La ley SAS modifica casi todos los ámbitos temáticos del derecho de las sociedades. Se pueden mencionar las siguientes. Se redefinen los elementos esenciales al contrato. Se modifica lo relativo a las formalidades para la constitución de la sociedad y sus reformas. Como punto 3 tenemos el registro mercantil es constitutivo a la personalidad jurídica de la sociedad.